Amor que envuelve. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Conociendo a mi nieta recién nacida, observé que a la hora de dormir, sus padres no tenían una manta sobre ella, sino que la enrollaban cuidadosamente en su cobija, dejándola bien ajustadita y quedando en posición fetal. Ella podía permanecer así toda la noche sin despertar. Les habían enseñado esta técnica en el hospital. Como seres humanos somos susceptibles a cubrir el pecado con la propia justificación, que es vana, ligera y pasajera. Cualquiera que sea nuestro pecado o equivocación, siempre salimos con una excusa que aparenta darnos la razón. La palabra visitó o vistió viene del hebreo lavesh, que significa envolver, armar, cubrir, equipar, vestidura. Adán pensó en la hoja ligera que se lleva el viento, que se seca, se quiebra y se desborona. Con sus excusas se justificó. Dios pensó en la piel perenne, duradera, y con ella nos envolvió. Con ese acto nos anticipó la promesa del sacrificio de su Hijo. El ser envuelto por la gracia de la sangre del Cordero inmoviliza nuestra voluntad, nos disciplina, nos pone límites, nos conserva en santidad y nos añade paz y seguridad. Sin sacrificio no hay restauración. Cristo hizo ya su parte en la cruz. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Él te ha envuelto con su gran amor. No te justifiques más. Oración. Oremos juntos. Padre eterno, envuélveme en el hueco de tu mano y cúbreme en todo instante con tu gracia, con tu poder y con tu amor. Te pido, Señor, que me ayudes a entender que necesito ser envuelto por la gracia de la sangre del Cordero de Dios, que me limpia y me cubre. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, nuestra desobediencia, que si no nos arrepentimos, Señor, nuestro camino será la perdición, la condenación eterna. Pero que si nos arrepentimos, oh Dios, tú estás dispuesto a perdonarnos y ayudarnos a tener una vida transformada y cambiada por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos con Mateo capítulo 25 del 31 al 46 y leemos la palabra del Señor en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice así la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las cabras a su derecha y las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad,
Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, desnudo, enfermo, en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y seguimos con Números, y vamos a hacerlo desde el capítulo 32 al 34 y leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la Biblia, la palabra del Señor. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, el sacerdote Eleazar, y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrad, Esbón, Eleale, Simba, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo?, preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor les ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié a Cades Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de Él y Él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de la tierra. Entonces Moisés les dijo: si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán
será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo: los hombres de Gad y de Rubén que están armados para la batalla deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen cuando terminen de conquistar la tierra, denle la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de la tierra en Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir: nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí en este lado del Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Jotbea, Bet-Nimra y Bet-Arán. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Hesbón, Eleale, Kiriantaín, Nebo, Baalmeón y Simba. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir de la tribu de Manasés fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Nova conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y a esa región le dio su propio nombre. Continuamos con el capítulo 33. Leemos en NTV y dice así la palabra: esta es la ruta de los israelitas que siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes. Por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua, el pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etán, en los límites del desierto. Partieron de Etán y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elín y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí.
Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Partieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Ligna. Partieron de Ligna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jarada. Partieron de Jarada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Taad. Partieron de Taad y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Partieron de Benejacán y acamparon en Or Hajidag. Partieron de Hor Hajidag y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Sion Geber. Partieron de Sion Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte de Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes. A los 40 años de la salida de Israel de Egipto, Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. En esa ocasión el rey cananeo de Arad, que vivía en el Neguet, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataín. Partieron de Almón Diblataín y acamparon en las montañas al oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán, desde Bet-Jesimot hasta los prados de las acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán en la tierra de Canaán. Expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcan allí, porque a ustedes se le ha dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de la tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de la tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. A continuación, leemos el capítulo 34 y dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión. Estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será de Cades Barnea y de allí seguirá a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental
será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or y luego a Lebo Hamad, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Cefán y bajará a Ribla, al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán y hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés le dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes: Judá, Caleb hijo de Jefone; Simeón, Semuel hijo de Amiud; Benjamín, Elidad hijo de Quislón; Dan, Buki hijo de Jogli; Manasés hijo de José, Aniel hijo de Fod; Efraín hijo de José, Kemuel hijo de Siptán; Zabulón, Elisafán hijo de Parnad; Isaacar, Patiel hijo de Asán; Aser, Ayud hijo de Selomi; Neftalí, Pedael hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de la tierra en Canaán entre los israelitas. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Jod, el capítulo 2, y nos dice así la palabra del Señor. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Jod? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Jod con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Jod, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Jod contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Jod no dijo nada incorrecto. Cuando 3 de los amigos de Jod se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita; Bildad, el suita; y Sofar, el naamatita. Cuando vieron a Jod de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuerte lamento rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Jod, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica.
Bendiciones para todos en Cristo Jesús.